más que un nombre o un título, una obra. Eso es realmente. El llamado a dirigir la Grey es una obra, es un servicio. Entonces no puede haber manipulación, no puede haber una autoridad que desborde los límites que la palabra de Dios traza. Es más bien alguien que dirige, supervisa, cuida, protege, alimenta, no más. No es un jefe y ustedes no son obreros. Es una relación amistosa entre el cuidador de las ovejas y las ovejas. Él no maltrata a las ovejas, él cuida a sus ovejas, él le da pasto a sus ovejas, él le da agua a sus ovejas, le da sombra a sus ovejas, cuida a las ovejas del lobo rapaz y de las fieras del campo, y tiene la vara y el callado. La vara para espantar las fieras y golpear la fiera, y el callado para llevar la ovejita por el camino cuando se desvía. No más. Gracias, Emanuel. No más. Y es el carácter del obispo, del hombre de Dios. Y Pablo está encareciendo tanto a Timoteo como a Tito a que busquen hombres fieles para la obra del Señor, para el ministerio. Hombres idóneos, hombres fieles, hombres dignos para dirigir la iglesia. Y él está dando el perfil de esa iglesia. Y él dice que lo primero que esa persona debe tener es el deseo, es el anhelo. Más que todas las cosas, debe tener un anhelo interno, un deseo interno que desborde, que no quiera otra cosa en la vida y en el mundo que es servir a Dios. No podemos servir a los amos, dice la palabra de Dios. Vamos a honrar a uno y vamos a desprestigiar o a no honrar al otro. Entonces el hombre de Dios que aspira debe tener una sola meta en su vida, y esa meta es servir a la iglesia que Cristo fundó. Y sirviendo a la iglesia está sirviendo al Dios de los cielos. Desea dirigir, es una buena obra. Es la obra más altruista que se debe hacer. Pero es importante que entendamos esto. Ese dicho de que si alguno anhela obispado, buena obra anhela, se hizo muy popular, porque este dicho lo que significa es sacrificio. Usted anhela dirigir la obra de Dios, eso significa sacrificio. Por eso este dicho se hizo tan popular, porque el que quiera estar al frente va a sufrir, va a llorar y va a ser el centro de la atención de la congregación, de las personas de afuera y de Satanás, que buscará por todos los medios hacer que resbale. Es el Espíritu Santo que toma a esos hombres. No es un proceso democrático. No, en la iglesia no reina la democracia. En el mundo sí. Aquí reina la teocracia. ¿Quiere verla? La palabra de Dios, donde Dios manda y es el único Señor. Los hermanos ven a ese líder que se levanta y ellos dicen: ese hombre tiene el llamado. Muchas veces el que está al frente de la obra, él mismo se descalifica y yo no puedo. Entonces las personas, los hermanos, los líderes dicen: no, él tiene el llamado, sea para maestro, sea para un evangelista, o en el caso de servir al Señor como líder de la congregación. Es algo que se ve. Esa persona se toma y se pone a prueba primero. No es que llegó, lo elegimos y ya él se fue. No, hay que ponerlo a prueba y ver su vida.
y ver su vida, poco a poco ver su vida. Y muy importante es que este hombre no puede ser un converso joven o un novato en la fe. Y por ahí ustedes han visto personas, y yo me río porque veo artistas que de repente dicen son cristianos y ya a las 3-4 semanas al mes están pastoreando una congregación. Y cuando tú le escuchas hablando, ellos mismos dicen, bueno, no sé si la Biblia habla de esto o dice aquello. Ellos mismos se descalifican. Pero es importante que tenga el deseo, pero el deseo no es todo. Sí debe tener el deseo de que eso es lo más importante en tu vida, pero si alguno anhela ser obispo o supervisor, desea una buena obra, debe haber en ese individuo un amor interno, un deseo interno, una necesidad interna, que no haya otra cosa que él anhele más en la vida que servir al Señor. Pero dice que debe ser que irreprensible. No puede ofrecer nada que un adversario pudiera utilizar en su contra. Y comienza, después de irreprensible, comienza a dar todo lo que se puede desencajar de ahí. Marido de una sola mujer, que habla de la pureza del matrimonio. Sobrio, que es una persona equilibrada. Prudente, que es dueño de sí. Puede controlar lo que mira, puede controlar lo que dice, puede controlar todo, porque es dueño de sí. Decoroso, que es una persona prudente, de buenos modales. Ese es. Y hoy entramos a las otras que dejamos. Y entramos en el versículo 2, 1 Timoteo 3:2. Dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Esa es una cualidad. Hospedador. ¿Sabe qué significa literalmente? Ama a los extraños. Y Pablo exhorta a la iglesia de Roma, a los romanos, en el Romano 12:13, dice: compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Literalmente lo que quiere decir es que son personas amigos de los extranjeros, de los que llegan y tienen necesidad. Y nosotros aquí en Estados Unidos vemos eso a diario. ¿Cuántas personas llegan? Mira, algunos saben lo que me pasó a mí y a mi esposa. Nos llamaron de repente, nos dijeron que hay una persona que está varada en un lugar y que vaya y que lo reciba para que lo lleve a otro lugar. Y cuando yo voy y lo busco, él me dice: yo no tengo para dónde ir. La persona que se comprometió a recibirme me dijo que nos va a recibir. Abrimos la puerta de nuestro hogar. No me voy a vanagloriar de eso. Lo que quiero decir, situaciones que se van a presentar en nuestras vidas. Aquí hay hermanos que son hospedadores, yo lo sé, que tienen gente en su casa, muchos hermanos. Hay otros que no, que le aterra meter un extraño en su casa. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser hospedadores, siervos de Dios, hombres de Dios, hombres que anhelan a ser cabeza, necesitan ser hospedadores, practicar la hospitalidad. Y dice aquí en 1 de Pedro 4:9, sin murmuraciones. Vamos a ver. Mira, en mi país hay un dicho que dice: este no lava ni presta la batea. ¿Qué quiere decir? Que ni lava en el recipiente de lavar, pero tampoco quiere prestárselo al otro para que lave. Entonces a veces tú recibes a alguien en tu casa, un hermano recibe a alguien en tu casa, y aquel dice: no sé por qué fulanito recibió a ese extraño en su casa. Es necesario, hermano, hospedadores.
El dirigente cristiano debe ser una persona con un corazón y una puerta abierta. Su vida y su casa deben estar abiertas para que todos puedan ver su carácter espiritual. Y hoy día se necesitan hombres líderes de Dios que estén abiertos, que su casa esté abierta, que su corazón esté abierto, que reciban al extranjero, que reciban al extraño, que reciban al que no conoce. Era necesario en ese tiempo, o muy necesario, porque se caminaba largos trayectos a pie, 2, 3 días para ir a visitar a alguien, y después que llegaba allá que le dijeran, no te puedo recibir. ¿Tú te imaginas? El frío, el calor, el sol y todo eso, y luego no te puedo recibir. Aquí es fácil, porque aquí tú tomas un taxi y me devuelvo para mi casa, o un avión y me voy para mi casa. Pero en ese entonces no era tan sencillo como eso. Sin embargo, ellos practicaban la hospitalidad para esas personas que viajaban. Pero hay un tipo de hospitalidad que no solamente se refiere a recibir personas en tu casa, hospedarlos en tu casa, tener una habitación para tú hospedar a esas personas. También se refiere a la acogida que le damos nosotros a las personas que llegan a nuestra congregación de otros lugares. El espaldarazo, el abrazo, la fortaleza, la oración y decirle, estamos contigo, cuenta con nosotros, llámanos, aquí está mi número, lo que necesite. Eso es hospitalidad. Eso es hospitalidad, hermano. Vamos a ver lo que dice Santiago. Santiago 2. Del 1 al 4. Santiago lo dice de esta manera: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate aquí en este lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hospitalidad, hermanos, sin mirar su estatus social, su nacionalidad, su color de piel. Eso es irrelevante. Recibir al que viene, mostrarle que Cristo lo hace importante a él. Hospedador. Luego dice en el versículo 2, ahí mismo, 1 Timoteo 3:2, apto para enseñar. Que tenga la capacidad de enseñar cuando alguien tiene un problema espiritual y lo llama a un hogar, o cuando tiene una situación y él debe ir. Él debe tomar la escritura y debe abrir las escrituras y explicar lo que Dios dice y cuál es la voluntad. Debe utilizar las escrituras para refutar también a los falsos maestros y debe estar dispuesto a hacerlo. Pablo dice que después que él se fuera, iban a entrar falsos maestros. Por eso es que Pablo le está diciendo a Timoteo cuáles son las características de ese hombre de Dios. Y entre las características debe estar que debe ser apto para enseñar, para instruir a la congregación, ya sea que se reúnan en una cancha, ya sea que se reúnan en un patio, ya sea que se reúnan en una carpa o en una casa. Él pueda trazar correctamente la palabra y las personas puedan entender. Recuerdo que cuando llegué a la Florida, estaba buscando donde congregarme y fuimos donde un pastor muy noble, muy joven en la fe, sumamente joven, con mucho ímpetu y mucho deseo de trabajo, pero con poco conocimiento. Hermanos, y lo menos que tenía en esa congregación era un desorden.
Ahí tú entrabas y de que tú entrabas todo el mundo en el suelo. Y tú salías todo el mundo en el suelo. Un desorden mayúsculo. Yo lo tomé aparte y le dije, tiene que empaparte de la palabra de Dios. Y traté de corregirlo en algunas cosas. Pero no es un proceso de solamente una amonestación o un llamado, una corrección. Es una vida de instrucción. Es una vida de conocimiento. Es de la participación de la palabra de Dios. No es algo que yo digo que está en el aire y que tú abres la palabra de Dios, no. Es que tú has sido instruido por alguien y tú vas a instruir a alguien y ese alguien va a instruir a otro, porque de eso se trata la fe. Lo que oíste de mí, dice Pablo, busca a hombres idóneos y estos que sean capaces de enseñar a otros y esos a otros y esos a otros. Esto es la fe, esto es la doctrina. No que él la cambie porque tiene de conocimiento, o él la cambie porque tiene de conocimiento. Y tú ves que llegan muchos pastores jóvenes y dicen, esto lo vamos a reformar y vamos a cambiar todo. No hay que cambiar nada. Esto todo está aquí. Siga lo que dice la Biblia. No haga más. No tiene que hacer más nada. No venga a innovar ni a cambiar. Siga los patrones bíblicos. Oración, partimiento del pan, edificación entre hermanos, culto de adoración, de alabanza. No más. No inventar y traer cosas nuevas, entretenimiento y todo eso. Eso resulta. Eso es eficaz. Cuando tú entretienes a las personas y tu nombre dice, vamos a tener aquí 10 agrupaciones, una de teatro, una de salsa cristiana, una de bachata cristiana, una de pantomima, una no sé de qué, y 10 agrupaciones, y cada agrupación va a tener 20 personas. Las personas están eufóricas y quieren participar en todo este tipo de cosas, y no le importa la palabra, no le importa la oración, no le importa la santificación, no le importa nada, porque lo que le importa es la pantomima. ¿Así se dice? Bueno, lo dije bien. Eso. Y cuando el hombre de Dios conoce la palabra de Dios, puede corregir, puede instruir, puede enseñar, puede redarguir en esa justicia de Dios, porque está apto para enseñar. No necesariamente es que el hombre, que el obispo, que el pastor tenga que tener el don de maestro, no, eso no es lo que está diciendo, sino que debe estar a la altura de trazar rectamente la palabra de Dios en medio de la congregación de hermanos. Es importante. Por eso en 2 Timoteo 2:2 le dije, Pablo le dice, le encomienda, dice, Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo a Timoteo, Timoteo a hombres idóneos y hombres idóneos a otros. Esa es la línea. Luego, en el versículo 3 de 1 Timoteo 3 dice, no dado al vino. Y hay gente que dice, no puede tomar nada. No, la Biblia habla de los dos extremos, muy importante. Muy importante. No, que lo que Cristo bebió era vino puro, sin fermentación, no tenía alcohol. Tenía alcohol, no tenía. Créanme que sí. Es todo el extremo. Pablo manda a Timoteo y le dice, mira Timoteo, no bebas agua, sino que bebe vino. ¿Por causa de qué? De tus constantes enfermedades estomacales. El agua en Éfeso no era buena para beber, pero él quería mantener un testimonio de que él no bebía vino. Y Pablo le dijo, lígala con vino, es lo que todo el mundo hace. Echarle al agua una cantidad de vino para matar las impurezas y de alguna manera no le causa la enfermedad que le estaba causando. Pero lo que Pablo quiere decir aquí, que dice no dado al vino, es no un bebedor de vino, una persona dominada por la bebida, un borracho. Un borracho no puede ser un obispo.
No lo puede ser, pero lo sabe. ¿Saben esto, hermano? Usted sabe que hay pastores que van al púlpito embriagados totalmente y son bebedores adictivos, ya adictos, y predican la palabra, enseñan la palabra, y esa es su forma de vida. Pero aquí dice que eso lo descalifica, hermano. No una copa de vino, no. Si usted cree que una copa de vino puede dañar su testimonio, no se la beba. Pero si usted cree que una copa de vino no le hará daño espiritualmente, que nadie lo juzgue. Que nadie lo juzgue. Muy importante. Nadie puede poner en tela de juicio su santidad, su santificación, su vida espiritual por una copa de vino. No puede. Ahora, después de no dado al vino, en ese versículo 3 dice, ahí mismo, no dado al vino, no pendenciero, y aquí está el problema. No, ¿qué significa un pendenciero? Uno que siempre tiene la ropa de pelear puesta y tiene los guantes de boxear puestos y no necesita más excusa que un pequeño pero para irse a los golpes con cualquiera. Mira, me pasó esto y no se me olvida. Yo tenía varios años en el Evangelio y había un hermano, no de donde yo me congregaba, sino de donde se congregaba mi mamá y mi papá, pero como yo iba a predicar muchas veces allá, tenía muchos roces con él y nos habíamos criado juntos, y tenía muchos años en el Evangelio él. Y yo fui al mercado con mi papá en Santo Domingo a comprar las mercancías, siempre íbamos al mercado. Y cuando yo encuentro a este hermano que está embrujado a los golpes con un individuo. ¿Y qué está pasando aquí? Yo no sé quiénes son. Y tratamos mi papá y yo de desapartarlo. Y cuando yo veo, hermano Ernesto, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? No, estos impíos, estos hijos del diablo. Pero varón, mire, aquí no se derramó el Espíritu Santo porque yo no andaba con mi machete. Así mismo me dijo. El Espíritu Santo no se derramó aquí porque yo no andaba con mi arma, que siempre yo amo. Y el hermano tenía, como dicen, una mechita muy corta. Desde niño fue así. Y siendo cristiano no cambió. Siguió siendo de mechita corta. Entonces, usted liga un individuo dado al vino con un individuo de mecha corta. ¿Qué usted tiene? Una bomba de tiempo. Porque el vino, el vino que hace, que enciende ¿qué? La mecha. Y ¡pum! Entonces, lo que está hablando aquí Pablo, él sabe lo que está diciendo. Él sabe, dice, mira, no dado vino, si eres medio iracundo, si tienes mechita corta, no dado al vino, mucho cuidado. Yo me acuerdo del pastor Tony León, y él realmente, que él decía que los borrachos no sienten los golpes. Están borrachos y se caen y se trujan y se pegan y se caen y se cortan y no sienten nada, se sienten superhombres, están fuertes. Al otro día viene lo que se llama lo que le dicen la cruda. Esa es la cruda, no sé por qué la cruda sería la cocinada en dado caso. Miren lo que dice el libro de Proverbios. Vamos a Proverbio 23, por favor, Proverbio 23 del 29 al 30. Proverbio 23 del 29 al 30 dice así: ¿para quién será el ay? Es una pregunta que hace el proverbista. ¿Para quién el dolor? ¿Para quién la rencilla? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién la herida en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para lo que se detiene mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, para los que se embriagan. El dolor es para los que se embriagan. ¿Sabe qué, hermano? ¿Usted sabe lo que hace el vino? ¿Qué hace el vino? Saca lo que hay en ti. ¿Usted no sabían eso, hermano? Transforma a la persona. Y si tú eres callado, reservado, te vuelves un parlachín.
Si eres un parlachín, no quieres hablar. Si eres tímido, te vuelves extrovertido. Si no te gusta buscar problemas, quieres tener problemas con todo el mundo. Si no eres una persona que te enamoras mucho, ¡ay! Miren, yo era auditor en mi país y me tocaba ir a algunos campos a auditar. E iba con un compañero que yo no sabía que el individuo, el alcohol lo trastocaba de esa manera. Y salimos a comer algo y él dice, me voy a beber una cervecita. Y yo no, pero te bebes tu cervecita. Pasó de 1, 2, 3 y después estaba bebiendo alcohol. Nos sacaron del hotel, nos echaron del hotel. Nos tiraron todo afuera. Y yo dije, porque yo no he hecho nada, no importa, ustedes están en la habitación, ¡fuera! Tuvimos que dormir en el vehículo. Y él me dijo, es que el alcohol me pone loco a mí. Cuando me reúno con su esposa a una actividad y él me invitó y la esposa me dijo, no, a él, a mi esposo, le voy a decir esto, señor Almanza, no le dé alcohol, se cambia. Y yo dije, ya lo sé. Se subía en las mesas. Cada mujer que pasaba por ahí, él le iba atrás a la mujer. Y ese es un individuo, miren hermano, respetuoso como ninguno. Súper educado, inteligente, sistemático. Era un hombre que yo miraba y decía, pero este individuo tiene parece cristiano, no es cristiano, pero tiene un temple. Y el alcohol, yo me voy a reservar el nombre, por si lo estoy escuchando. Y el alcohol lo cambia. Y es como dicen, ¿para qué me dan alcohol si saben que soy así? Así es. Y hermano, y eso hace el alcohol. Pero no solamente el alcohol. Todo en la vida, en lo que es extremo, nos trastorna de una manera. La comida, el ejercicio, la diversión, el tiempo de ocio, todo lo que es extremo es perjudicial para aquel que quiere llevar las riendas de la grey. Para aquel que tiene el deseo y anhela, es importante desear, anhelar, pero es importante, hermanos, reunir todos esos requisitos. No puede ser uno que se quiera ir a los golpes con otro. En el versículo 3, 1 Timoteo 3:3, dice al final, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, y lo vamos a asaltar. Porque esta frase no aparece en los mejores manuscritos. De todos modos, no es que sea antibíblico, realmente es así. El hombre de Dios no puede ser codicioso de ganancias deshonestas, pero esto no aparece en los manuscritos mejores, en los originales. Saltamos al otro, que es versículo 3, amable. Y les voy a decir esto. En mi país había un pastor que yo conocí, nos reuníamos así, ¿verdad? Iglesia con iglesia, y ese pastor lo llamaban la bestia. Y yo me preguntaba, ¿por qué le decía la bestia? Era un individuo que tenía como 6'3" de estatura, pero era así, fortísimo, pero bien fuerte. Y yo creía que le decían la bestia porque el tipo era fuerte y tenía... Hasta que lo escuché predicar y dije, oh no, ya sé por qué le dicen la bestia. Cuando vi el trato con los hermanos, ya sé por qué le dicen la bestia, hermano. Era un trato tan horrible, tan fuerte, que cuando él predicaba, los hermanos se metían debajo de los bancos. Cuando él llamaba por teléfono, dice un hermano, yo trato de no faltar a la congregación, porque si yo falto a la congregación, es capaz de ir a mi casa y sacarme a los golpes y traerme. No había en él ningún tipo, además de gentileza, de cuidado. No, nada. Era rudo, rústico y ofensivo. Y tenía ese apodo bien ganado. No quiero decir que no fuera un hombre de Dios, pero era muy fuerte con los hermanos, pero muy fuerte al llegar a la ofensa verbal. Pero el amable, este hombre de Dios, siempre cede sus propios derechos.
No es alguien que se para a exigir, estos son mis derechos. Si tiene una fila, trata de que los demás vayan delante de él. Las damas sobre todo, los ancianos, los niños. Él es complaciente en su forma de ser con los demás, no en cuanto a la palabra. Él predica la palabra de manera recta, pero en su actitud con los demás es complaciente en cuanto cede el derecho. Él cede a los demás y siempre manifiesta su gracia porque está pronto para perdonar. Ese es el hombre de Dios. Ese es el hombre que anhela un ministerio, siempre presto a mostrar la gracia del Señor en él cuando perdona a los demás. Es afable, franco, sociable, afectuoso. Tiene más cualidades de condescendencia, equidad, gentileza, racionalidad, dulzura, disposición de ayudar, generosidad. Y todo se combina en ese individuo, en ese hombre de Dios, en que no dice que nada es suyo, sino que todo lo trae a los pies y dice, esto es del Señor, no hay nada mío. Cuando el hombre de Dios se pone a la cabeza de una congregación, no segrega, no dice, esto es de mi vida secular y esto es del Señor, porque no hay una vida secular y no hay nada de él, porque todo es del Señor, todo es de Dios, su vida, su esposa, sus hijos, su corazón, todo. Y Dios no está Dios en el primer lugar de su vida, no puede, Dios no puede ocupar el primer lugar, en una lista del 1 al 10, Dios no puede estar en el 1, nunca. Dios debe ser la vida de él y luego tener esas prioridades. Dios es su vida, yo gobierno número 1, su familia, número 2, su trabajo, número lo que quiera. Pero Dios no puede ser una prioridad, sino la prioridad de él debe ser Dios. Su vida debe ser Dios. Porque no desea y no anhela otra cosa que no sea servir a Dios. Primero, lo primero que Pablo dice, desea ser, debes anhelarlo y desearlo, como no se anhela ni se desea otra cosa en la vida. En 1 Corintios 6:7 Pablo le dice, ¿por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Sabes lo que Pablo quiere decir ahí? ¿Por qué si te ofende no te quedas callado? ¿Por qué tienes tú que sacar a colación y tratar de defender una ofensa? Y tratar de resarcir una ofensa. Él me ofendió, ella me ofendió, y tiene que saciar eso. ¿Sabe lo que es el rencor? Y cuando usted está dolido, que necesita que alguien pague eso. Eso no se puede quedar así. Y usted no perdona. Pero el hombre de Dios no puede ser así. El hombre de Dios no puede tener en su corazón, albergar en su corazón un dolor sin sacarlo y exponerlo a Dios y sin perdonar y decir, yo estoy dolido y necesito que todo el mundo se dé cuenta que yo estoy dolido, y necesito que esa persona se dé cuenta que estoy dolido, y necesito que esa persona me pida perdón porque estoy dolido. El hombre de Dios no hace eso, porque pone delante a las demás personas, porque pone el rebaño del Señor, porque pone al hermano, porque pone a la hermana por delante de él, así como hizo Cristo Jesús. Tomó su cruz y murió por todos los hombres. No murió por los hombres buenos, no, Cristo no murió por nadie bueno. Cuando éramos pecadores, a su tiempo, Cristo murió por nosotros. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Así que un hombre amable es un hombre que está dispuesto a dar su vida por los demás. Todo lo que él es por la obra del Señor. Si eso es lo que anhela, si eso es lo que quiere, si ese es el deseo más intenso en su corazón, entonces pondrás a Dios por encima de todas las cosas y delante de todas las cosas. Porque es una persona que apacible,
Es una persona apacible. ¿Y qué es una persona apacible? Bueno, renuente a pelear, que no le gusta pelear, pero es más que eso. No solamente que apacible es que no rehuya los pleitos, es más bien que incentiva la paz, que busca la unidad. La palabra que viene de apacible, viene de paz. No es solamente que él está tratando de mantener una posición neutral, bueno, ni al odio, ni al bienestar me mantengo aquí. No. Es que él toma de su tiempo, toma de su espacio, toma de su amor, toma de su entereza y trata de que haya cordialidad entre todos los hermanos y la congregación. No es alguien, un líder de Dios, un líder del Señor, un hombre que se llama líder del Señor. No es alguien que toma a la derecha y toma a la izquierda y hace división entre uno y otro. Y le dice a uno una cosa y al otro otra cosa y no le importa nada. No, es un hombre de Dios que trata de mantener la armonía y la unidad. Y cuando va a la cama, ora por eso. Y se acuesta por eso. Y cuando hay problemas internos en la congregación, no duerme, orando a Dios, pidiendo a Dios por la unidad, porque está identificado con la obra, está identificado con la grey, está identificado con los hermanos. Y la palabra de Dios dice que sintamos una misma cosa, que sigamos una misma regla, canon. Eso dice la palabra de Dios. Pero no puede haber divergencia. No la puede haber. No avaro. No avaro. La iglesia está llena de hombres que dicen ser cristianos y son avaros. Hombres que dicen que son líderes y son avaros. Que tratan de juntar dinero. Si lo que tú quieres en tu vida es el reino de Dios, aunque tú puedas juntar todo el dinero del mundo, tu mirada, tus ojos, tu corazón va a estar puesta en los cielos, porque esa es la verdadera riqueza. Y donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. No amará la fortuna, aunque pueda obtener la fortuna, es la idea. Trabajar para ganar dinero, sí, eso es bueno, tener buen carro, buena casa, siempre lo he dicho, pero no para hacer una fortuna aquí en la tierra. No, nuestra fortuna y nuestro tesoro deben hacerse en el cielo, donde está Dios, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 4, 1 Timoteo 3, 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo el hombre que es líder? ¿Cómo el hombre que anhela? ¿Cómo el hombre que quiere servir al Señor, predicar la palabra, amonestar la grey, estar en un púlpito frente a los demás, tiene un tumulto en su casa, tiene distorsión entre los hijos y la esposa, los hijos no se sujetan a él, su esposa tampoco se sujeta a él? ¿Cómo puede, si tiene un desorden interno? Esto no quiere decir que obligatoriamente los hijos tienen que ser cristianos y estar en el cielo. No. Pero mientras estén debajo de él, deben estar sujetos a él en sujeción. Y él debe ser lo suficientemente hábil, amoroso con su hijo, para poder reprender al hijo, corregir al hijo, administrar la vida del hijo, dirigir la vida del hijo con amor, con disciplina, pero al mismo tiempo que el hijo vea la mano de Dios en ese hombre actuando en su vida y de manera amorosa pueda obedecer al Padre de manera racional o por raciocinio, porque el Padre va a apelar a él de manera razonable. El hombre de Dios toma la palabra para dirigirse al hijo y llevarlo paso a paso hasta que él entienda que a través de la palabra debe obedecer al Padre. No a golpes, ni alaridos, ni voces,
Pero una cosa, si el hombre de Dios tiene un desorden en su casa, aquí lo dice, tiene un desorden, debe gobernar en su casa, tener sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si no puede lo menor, podrá lo mayor, es lo que está diciendo. Si no puede lidiar con 5, 4, 3, 2 miembros, podrá lidiar con 20, 30, 25, 50, 100 miembros de diferentes nacionalidades, de diferentes pareceres, de diferentes corrientes sanguíneas, de diferente mentalidad. ¿Podrá? No, no podrá. Entonces debe gobernar primero allá y luego venir a opinar acá, a dirigir aquí y a anhelar aquí y a desear aquí. Él está tratando de poner todos los puntos sobre la IES aquí, con relación a las personas que aspiran a un obispado, con la relación a las personas que quieren estar al frente de la obra. Pero es importante, hermanos, también, muy importante, que nosotros honremos a esa persona que Dios ha puesto por delante de nosotros. Ellos dan cuenta delante de Dios. Ellos nos amonestan, nos disciplinan y nos corrigen. Y no se debe ver como algo personal, como algo alusivo a usted. Sí, a mí me gusta cuando me predica la palabra, yo sentirme aludido, porque el mensaje es para mí. No decir, no me toca, pero al mismo tiempo no trato de encararme con el predicador, con el hombre de Dios que está dando el mensaje, como si él se puso de acuerdo con Dios para darme una amonestación a mí solo. No, simple y llanamente es la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y va a penetrar. Y me va a redarguir, y me va a doler, y me va a estremecer, pero es la palabra de Dios que está hablando a tu vida, a tu corazón. Ten los hijos en sujeción, ten a tu esposa en relación y pon cada cosa en tu lugar, cada cosa, Dios en la cúspide. Luego mi familia, mi esposa, mis hijos, mis amigos, y así sucesivamente, mi trabajo, y va por ahí. Pero Dios, lo primero en tu vida. Y luego vamos a terminar ya. Hemos hablado del deseo, el que desea, el que desea el obispado, el que lo anhela, debe hacerlo de todo corazón, y luego puede querer otra cosa que no sea esa, pero debe ser irrepresible. Y ahora aquí dice que debe ser apto, con P, apto, estar preparado, haber sido entrenado por un hombre de Dios para este menester y haber sido llamado por el Espíritu Santo para eso. Y dice en el versículo 6, 1 Timoteo 3:6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Sabe lo que es un neófito? Un nuevo en la fe. Ven a alguien que puede hablar y un día predica. Y yo lo he escuchado así. Yo he estado en congregaciones y esa persona predica por primera vez. Y es suelto al hablar. Puede hablar, puede expresar, puede citar la Biblia. Dice, ese está listo para el ministerio. ¿Cómo tú sabes que está listo para el ministerio si tú lo escuchas por primera vez? ¿O tú has visto su vida? ¿Es amable, es apacible? ¿Es marido de una sola mujer? ¿Es irreprensible? Porque hay que agotar, antes de nosotros venir y decir, este hombre es de Dios. No, hay requisitos. Y Pablo no puso esos requisitos ahí porque Pablo quiso poner esos requisitos y le está diciendo tanto a Timoteo como a Tito cuáles son los requisitos que deben tener. Por esta causa le dice a Tito, te dejé en Creta, Pablo Timoteo en Éfeso y Tito en Creta, una isla.
y le dice, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, obispos, pastores, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijo creyente, que no tenga acusado de disolución ni rebeldía. Es lo mismo. Se lo está diciendo cuáles son los requisitos que debe tener. Y ese requisito de aptitud para no caer en la condenación del diablo. Y cuando nosotros elegimos a personas nobles en este ministerio, lo estamos tirando a que caigan en la condenación del diablo. No es que el diablo tenga una condenación para esa persona, en la misma maldición que el diablo cayó. ¿Qué fue lo que el diablo dijo? Seré igual a Dios y me sentaré. Y tomó huéspedes espirituales y se lo llevó con él. Y dice Pedro, y dice Judas, que está reservado para ellos el infierno, por querer, por su orgullo y querer ser igual a Dios, porque cayeron en esa condenación que el diablo cayó, no un neófito. Y el resultado sería que caigan en esa condenación. Y luego dice ahí, un testimonio favorable de los inconversos. No puede ser un nuevo en la fe y debe tener, muy importante, un testimonio de los de afuera. Y tú dirás, es difícil mantener un testimonio de afuera. No es así. Mire, cuando tú eres de Dios y predica la palabra de Dios, lo único que van a hacer de ti es decir, este individuo predica la palabra de Dios. Odia a los hombres porque no está de acuerdo con el aborto, no está de acuerdo con la homosexualidad, no está de acuerdo con matrimonio de personas del mismo sexo, no está de acuerdo con esto, es lo único que pueden decir y acusarlo. En cuanto a la palabra de Dios, Pablo estaba preso y había sido de ejemplo para todo el mundo por predicar la palabra de Dios. Entonces mi testimonio debe ser ese. No se está hablando de un testimonio bueno, él no está hablando de un testimonio bueno, no es que tenga el mejor testimonio, no, nadie puede tener nada en contra tuyo que no sea relacionado con la palabra de Dios, porque si tiene algo en contra tuyo que es verdadero y es razonable y es de tu vida, de hospedador, de decoroso, de amable, de irreprensible, de marido de una sola mujer y de todo eso engranaje, si hay algo que él puede señalar, él lo va a señalar y Satanás lo va a tomar y Satanás va a hacer escarnio tuyo y va a tomar todo eso que la sociedad señala y lo va a poner en primera plana, en primera pantalla y le va a poner una color amarillo y lo va a poner en los periódicos y va a decir, este individuo es alcohólico, este individuo es un hombre mentiroso, este individuo lo que es un rico y tiene ganancia deshonesta, este individuo tiene muchas mujeres, este individuo tiene una vida secreta y esa vida secreta la va a sacar en público. El testimonio pues es, si se puede tener buen testimonio, que se tenga, pero si te van a acusar, que te acusen con relación a lo que tú haces en el Evangelio, con relación a tu vida con Cristo, con relación a tus posiciones bíblicas, que no son las posiciones que hay en el mundo. Debe ser ese testimonio, porque Satanás usaría ese mal testimonio, que es un mal testimonio justificado, como dije, para exponerlo al ridículo, al escarnio y al menosprecio. Entonces caería ¿qué? En el lazo del diablo. Cierre sus ojos. Señor y Padre amado, alabamos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Te damos la gloria y la honra, y te damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es viva. Sabemos que tu palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. No que los hombres de Dios fueron inspirados,
sino que fueron movidos por el Espíritu Santo. Lo que es inspirada es tu palabra, que es viva y es eficaz, Señor. Trastorna los corazones, Padre amado. Es útil para influir, redarguir, corregir, enseñar al hombre de Dios, para preparar al hombre de Dios para toda buena obra. Y tu palabra, Dios, dice que si alguno anhela esa buena obra, anhela y desea una buena obra. Ayúdanos a que se levanten hombres de Dios que anhelen esa buena obra. Que su deseo mayoritario más grande, su anhelo más grande en el corazón sea ese. Y que cuando se le pregunte, ¿quieres estar en el ministerio? Diga, no tengo otro anhelo, no tengo otro deseo, no tengo otro parecer, no tengo otro hálito de vida que no ser servir al Señor. Y en sus términos, en los términos de Dios, siendo irreprensible y preparándome para guiar la grey. Veo hombres de Dios, Señor, que tú preparaste como Abraham tantos años con él. Con Moisés, cuántos años adiestrando, Señor, para que luego pudiera dirigir la grey. Como Josué, de la mano de Moisés. Levanta a sus hombres, Señor, que anhelen en su corazón servir, pero que sean en tus términos. Gracias, Padre. Diríjanos siempre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.